Estamos caminando estos días de la mano del libro del Génesis. Y como ayer, hoy también de la figura de Noé y sus descendientes. Y entonces cuando Noé se libera del arca y salen toda la familia, los ganados, le repite las mismas palabras que Dios dijo a Adán en la creación primera, en aquella creación que no había pecado original. Y ahora ya, consecuencia del pecado original, es el diluvio, este momento, que el hombre mismo, por su pecado, se destruye a sí mismo. Y les va diciendo las mismas palabras: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Les va explicando. Y les dice lo mismo que le dijo cuando Caín y Abel: quien derrame la sangre de un hombre por otro hombre será su sangre derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Vosotros dice: sed fecundos y multiplicaos, moveos por la tierra y dominadla. Y a Noé dirá y a sus hijos: yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con toda la creación. Esta lectura del libro de Génesis nos pone en una actitud de reflexión, ver cómo Dios, cuando crea al hombre, y todo lo que hizo era bueno, pero el hombre, con el pecado original, quebrantó toda esa bondad y toda esa belleza de Dios, y entonces el hombre, él mismo, generó su pecado, Caín y Abel, y por ese motivo el diluvio es toda una realidad, una llamada para darnos cuenta que nosotros nos metemos en el fango del pecado con nuestras obras, con nuestro estilo de vida. Y además les dice: esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todos los que viven con vosotros. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. La alianza de Dios después del pecado original será Cristo el arco iris de la alianza, con una humanidad que llevó de nuevo a la realidad de la creación primitiva. Y por ese motivo, creo que hoy nosotros también nos tenemos que dejar impactar por este arco iris como señal que es Cristo, para caminar en ese proyecto que Dios nos da. Ser fecundos, multiplicados, llenar la tierra. Y que habla de la sangre del hermano. Toda la realidad del diluvio es una denuncia contra una humanidad que se ha perdido de Dios, que le ha dado a la espalda a Dios, pero la misericordia de Dios es más grande que el pecado del hombre. Por eso de nuevo restaura esa alianza de amor y ese imperativo de amor para decirles que no corre la sangre del hermano. Y esta es la realidad que vivimos hoy, en este momento. ¿Qué dirá Dios de esas máquinas abortivas? ¿Qué dirá Dios de esta realidad de las guerras, donde la sangre, tantos Caínes hay en el mundo, que derrama la sangre de su hermano Abel? ¿Qué dirá Dios con una ley de género que atropella y entorpece la grandeza de un Dios que creó hombre y mujer? ¿Qué dirá este Dios de nuevo cuando ve que clama al cielo las guerras como una expresión de el odio del hombre contra el hombre? ¿Qué dirá Dios en este momento también cuando vemos como una sociedad a escala mundial, europea, nacional, esta escala donde el demonio impera,
disfrazado de poder y de dinero, que dirá Dios también, de una iglesia que a veces titubea tanto como veremos. Por esto, hermanos, no olvidemos esas palabras de Jesús. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Dios puso ese arco iris que es Cristo como la alianza de un Dios de amor que nos quiere renovar la alianza para que caminemos por las sendas de la verdad. Esto es lo que tenemos que aprender hoy a la luz de esta lectura del libro del Génesis, en la figura de Noé y su descendencia, de esa nueva creación, diríamos, que viene de la experiencia del pecado original, pero que se ha recuperado y que Dios le impulsa de nuevo a caminar en la presencia de su amor, además con la garantía, como veremos en este texto, de ese arco iris que es Cristo el Señor. Hemos escuchado unas palabras. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra de Dios es espíritu y vida. Sin esta palabra no podemos caminar. Pero no una palabra inventada por mí o por ti, o por esos grupos ocasionales, no, con sus citas bíblicas, que no a su aire, no. Tu palabra, son las palabras del Señor, las únicas que son espíritu y vida. Y dice además, tú tienes palabras de vida eterna. Pues que realmente estas palabras penetren hondamente en nuestro corazón, para tomar conciencia de que las palabras del Señor son espíritu, nos dan la luz del espíritu, para caminar por las sendas de esta realidad, por este nuevo mundo que Dios regenera con el arco iris. Y vida, sin la palabra no podríamos estar alimentados ni caminar. Por último, el Evangelio que hemos proclamado, tomado de San Marcos, capítulo 8, 27 al 33. Cuando el Señor, en aquella aldea de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos van contestando, Juan Bautista, Elías o uno de los profetas. Y cuando les interroga y les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro recibe una alabanza, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y entonces, bienaventurado Pedro, porque le alaba por esa exclamación de fe. Pero después a Pedro le va a recriminar otra realidad. Hoy también en esta liturgia, en este garabantal, nos pregunta a la Virgen, ¿quién decís que es mi hijo para vosotros? ¿Quién decís que es mi hijo? ¿Y quién soy yo para vosotros? Una imagen que queremos manipular y manejar y que en esa imagen reflejamos toda la agresividad contra la Iglesia, contra el Papa, contra todo lo que se mueve. No, hermanos. Por eso, cuando les va instruyendo por segunda vez, les dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado. Está explicando la otra cara de la fe. Y es cuando Pedro le increpa y le dice que no eso nunca, Señor. Y el Señor le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Porque Pedro no ha entendido todavía el mensaje de quién es el Hijo del Hombre, quién es el Mesías. Y esta es la realidad que nosotros tenemos que afrontar en este momento de la historia. Tenemos que afrontar, porque el Señor les va enumerando que tiene que sufrir. El cristianismo no es una pandereta de fiesta, no es de procesión, no. El cristianismo es un asumir
la presencia viva de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros, y como los grandes santos a lo largo de la historia, las comunidades religiosas, todos los mártires de la Iglesia. No olvidemos aquel San Francisco de Asís, que sin doctorados cambia totalmente la Iglesia, la porcíncula. Creo que esto es para plantearnos seriamente quién es para nosotros Jesucristo. Y lo tenemos que aprender aquí en Garabandal, en esa imagen de la Virgen. ¿Quién es tu Hijo para nosotros? ¿Alguien que llenamos de citas y de sofismas? ¿Quién es? Tenemos que responder. ¿Qué significa Cristo para cada uno de nosotros? ¿Qué importancia tiene Cristo? No es Cristo que yo empato en pecados y en oración con Él. No es Cristo ese Dios endulzado con unas plegarias vacías. No. Cristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, que tenía que venir al mundo. Pero es un Cristo que afronta la realidad de esa emisión en una cruz. No podemos eximir la cruz del cristianismo, de nuestra fe. Y creo que es importante tomar conciencia que la Iglesia, que la figura de Cristo se ha fortalecido firmemente en el mundo a través de los martirios, de toda la realidad a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel nacional, las grandes mártires de la guerra civil, tantas realidades que están ahí. Y eso dieron consistencia a la Iglesia. Los cristianos de ahora somos más de florituras y de panderetas, pero tal vez no somos cristianos de reflexión personal, de afrontar la vida con toda entereza y además no mancillar el rostro de Cristo para no sentirnos excluidos como emisarios de Satanás. Hermanos, pidamos pues hoy en esta liturgia, lo primero es que Dios nos recrea de nuevo con esto del diluvio, la señal del arco iris. Luego nos envía a Cristo, como les prometió a Adán en su primera creación. Y en segundo lugar, nos sigue haciendo la pregunta a todos nosotros: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién es Dios para tu vida? ¿Qué significa? Te dejas llevar del Espíritu Santo, que es el que te va iluminando el corazón para hacer de Cristo tus entrañas íntimas, o te dejas iluminar o mal iluminar por los aventureros de este momento de la historia que quieren adulterar la figura de Cristo. Y no digamos la de la Virgen de pie.